Muy bien, entonces para realizar la práctica del dibujo del cajetín, primero tenemos que buscar una superficie bastante lisa para que no se marque a la hora de hacer los trazos. Lo ideal es que ustedes tuvieran el tablero de dibujo, pero si no, se pueden conseguir una superficie como un vidrio o un trozo de madera que tenga sus bordes rectos, de manera que se pueda apoyar correctamente la regla T. En este caso pues yo conseguí este trozo de madera, entonces voy a mover esto un toquecito para que puedan apreciar. Y para poder fijar la hoja, alinearla, entonces lo que hacemos es que tomamos nuestra regla T, y la colocamos en el borde, de manera que se genere una línea totalmente horizontal en el brazo largo de la regla T. Una vez que colocamos la regla, procedemos a alinear la hoja en relación con el brazo largo de la regla. De esta manera, y posteriormente colocamos el masking para evitar que la hoja se desplace. Colocamos masking en las 4 esquinas y así ya tenemos la hoja lista para empezar a utilizar la regla, la escuadra y realizar los trazos. Una vez que ya se tiene fijada la hoja, entonces procedemos a realizar el dibujo. El dibujo que vamos a realizar, como se mencioné anteriormente, corresponde al cajetín. Entonces aquí pueden ver el cajetín que debemos de dibujar. Se indica una hoja tamaño carta de 27.9 por 21.6 centímetros o 8.5 por 11 pulgadas, a la cual debemos aplicarle un recuadro hacia el interior de 1 centímetro desde todos los bordes de la hoja, y posteriormente crear un cuadro, ¿verdad? Un rectángulo de 2 centímetros a lo largo de todo el recuadro que se creó previamente. Entonces procedemos primero a realizar el marcaje del centímetro que debemos guardar a partir del borde, y para eso vamos a utilizar la escuadra y la regla T. Entonces colocamos la regla T, colocamos la escuadra y buscamos que al menos tengamos 2 puntos de 1 centímetro. Con un punto basta en realidad, porque la regla T, pues al tener un borde recto, ¿verdad?, alineado, en el cual el brazo corto de la regla T se puede alinear, ya nos da una garantía de que el trazo horizontal va a estar en un ángulo recto con respecto a la parte vertical de nuestro tablero de dibujo. Entonces, por ejemplo, yo ya aquí marqué 1 centímetro y a partir de ahí trazo una línea que va a estar separada desde este borde 1 centímetro. Aquí el trazo que estábamos realizando es este trazo que se observa por acá, toda esta línea que se observa por acá. Lo mismo debemos hacer a partir del borde superior. Entonces buscamos ahí un punto que esté separado 1 centímetro desde el borde de mi hoja. Para mayor seguridad podríamos trazar otro punto por acá y posteriormente desplazamos la regla T y realizamos el trazo. Ahora debemos hacer lo mismo, separarnos 1 centímetro desde el borde lateral derecho y el borde lateral izquierdo. Para eso utilizamos nuevamente nuestra escuadra. Primeramente, disculpen, nos aseguramos de marcar 1 centímetro desde el borde de la hoja hacia adentro, de igual manera en el lado derecho. Entonces sobre esta misma línea podríamos colocar nuestra escuadra, alineamos esta parte de la escuadra con la línea que trazamos previamente con la regla T,
Si la regla T estaba perfectamente alineada, entonces esta línea también debería guardar esa característica. Entonces ahí marcamos 1 centímetro, colocamos la escuadra y realizamos el trazo de ese borde. Aquí nos falta un poco para continuarla y que interseque. Aquí tenemos que tener cuidado en esto. Lo ideal es que se haga un único trazo, porque si no se desfasan un poco a la hora de mover el instrumento. Entre más movamos nosotros el instrumento, más posibilidad de cometer un error tenemos. Venimos hacia acá, marcamos el centímetro desde el borde lateral derecho, colocamos la escuadra. Vamos a ver. Tenemos que verificar siempre que los instrumentos estén alineados correctamente y realizamos el trazo. Una vez que tenemos ya los trazos del recuadro realizados, procedemos a realizar la parte interior del cajetín, ¿verdad? Que sería esta parte que está acá, todos estos cuadritos, rectángulos, ¿verdad? Más pequeños. Entonces, según las cotas, nos indican que a partir del centímetro que ingresamos desde el borde inferior de nuestra hoja, debemos guardar 2 centímetros más. 2 centímetros más y se traza una línea horizontal a lo largo de toda la hoja. Entonces venimos con nuestra escuadra, marcamos un par de puntos donde estén los 2 centímetros. Retiramos la escuadra, movemos nuestra regla T y realizamos el trazo. Luego debemos realizar cada una de las subdivisiones que aparecen acá. La primera de 7.2 centímetros, la segunda de 7.2 centímetros, 3.5, 4 y 4 centímetros. Entonces empezamos con 7.2 centímetros. Para esto podemos verificar la distancia con nuestra escuadra. 7.2 centímetros. Podemos desplazarnos. Nuevamente 7.2 centímetros. 3.5 centímetros. Vamos a ver, disculpen. 7.2 acá. 3.5. 4 centímetros y aquí nos calza perfectamente el 8. Una vez que ya tenemos los puntos marcados, nada más colocamos nuestra escuadra nuevamente sobre la regla T y procedemos a realizar los trazos verticales. Trazo. Listo, entonces ya completamos cada uno de los cuadros o rectángulos que van en el interior del cajetín. Ahora lo que nos queda es realizar el proceso de rotulación, que consiste en colocar las palabras, ¿verdad?, que van en cada uno de estos cuadros. Entonces, atendiendo a esto, sería su nombre, el título vamos a ver, el título del trabajo que se está realizando. En este caso podemos colocar la palabra planimetría, la escala, la fecha y la lámina.
Entonces, para realizar la rotulación, si tuvieron la oportunidad de ver el video de rotulación, cuando se tiene un espacio definido, debemos empezar por hacer un trazo imaginario con la palabra que vamos a colocar en el espacio correspondiente. Por ejemplo, si yo aquí voy a colocar mi nombre, David Vega, o David y mi inicial del apellido, David V, entonces yo debería de hacer un trazo en el aire para ver si el tamaño de letra que yo estoy pensando utilizar me va a calzar bien en este espacio. Si ya yo estoy seguro de que con ese tamaño inicial de letra voy a abarcar bien este espacio y no voy a quedar muy limitado, entonces ya yo procedo con el trazo de mi primer letra. Entonces supongamos que yo voy a poner aquí David Vega. Entonces yo hago el trazo de mi letra D. Recuerden que posteriormente uno debe dividir la letra mayúscula en 3/3 y dejar un espacio hacia abajo por si tenemos rasgos inferiores, se necesita un espacio adicional más. Vamos a ver, esto lo realizamos con la regla T. Entonces trazamos nuestras pautas, una línea muy suave, porque realmente estas líneas posteriormente debería uno de borrarlas. Trazamos nuestra pauta inferior, nuestra pauta superior, medimos la distancia que hay entre la pauta inferior y la superior y la dividimos entre 3. Aquí tengo que mide 1 centímetro. Al dividir 1 entre 3, eso da 0.333. Entonces marcamos acá 0.3, y posteriormente trazamos las pautas. En buena teoría esto debería quedarnos en espacios bastante exactos, ¿verdad? Deberían ser de la misma dimensión. La letra minúscula se había acordado que tenga un tamaño de 2/3 la altura de la letra mayúscula. Por lo tanto, los rasgos principales van a estar entre estas dos pautas. Voy a proceder a realizar la A, la V, la I. El rasgo superior de la I va en esta pauta, en la superior. Ya tengo mi primer parte, David. Dejo un espacio de aproximadamente una letra. Y tengo la otra parte, Vega. Entonces este trazo inferior de la letra G realmente debería yo haber dibujado antes una pauta con el mismo espaciamiento de las pautas que tengo arriba, de 0.3. Entonces más o menos esa pauta vendría por aquí. Entonces vean que mi rasgo inferior queda en la parte, en la pauta adicional que yo agregué. Para las siguientes palabras, yo puedo prolongar estas pautas y realizarlos con el mismo tamaño de letra que yo traigo en este primer rectángulo. Eso sería lo ideal.
De esta manera ya se tiene pues toda la rotulación de los cuadros del cajetín, y para lograr que se tenga un tamaño de letra constante, entonces uno debería tomar la palabra que ocupa un mayor espacio dentro de cada uno de los rectángulos, y con base en esta define el tamaño de la letra mayúscula. Con base en la letra mayúscula, recuerden que se va a definir el tamaño de la letra minúscula y el tamaño de los números. Al final, con mucho cuidado, debemos retirar el masking de cada una de las esquinas, y eso se realiza desde adentro hacia afuera con mucho cuidado para evitar rasgar el papel.